Vamos a partir con algo todavía muy importante que va a pasar y que nos va a contar Claudia Reyes Allende, la hija de la Cecilia y actriz, y es un homenaje que le quieren hacer a la Cecilia Allende antes de partir esta conversación de hoy. Así que, Claudia. Bueno, por los vericuetos maravillosos de la vida de las artes, conocí a Cintia Imaña, artista visual, que con sus manos ha bordado desde hace unos 20 años las historias de Chile, México, Francia, distintas partes, y no solo en espacios abiertos, hemos estado en espacios cerrados, ¿no es cierto, Cintia? Nos conocimos trabajando en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, que fue Tres Álamos. Entonces los territorios nos van encontrando y resulta que Cintia me dijo, pero Cecilia Allende es tu mamá. Sí, claro que es mi mamá. Yo quiero hacerle un regalo, un reconocimiento. Y vino hoy hasta acá porque quiere hacerte entrega de este presente. Bueno, yo soy arpillerista, trabajo el oficio que nació en dictadura con las narraciones de las historias que contó este país. Y una de las historias buenas de este país es la revista Paloma y quiero hacer entrega de... Una de las buenas historias de este país es Revista Paloma. Gracias, Cintia. Precioso. La Marcia ahí. Impresionante, ¿no? Sí, mira, ahí están las dos. La portada y la otra. real. Oye, bueno, maravilloso y emotivo reconocimiento a la Cecilia Allende, a quien hoy día estamos homenajeando en la Universidad Diego Portales, la Cátedra Mujeres y Medios. Quiero rendirle un muy merecido y justo homenaje a Cecilia Allende por su contribución al periodismo nacional, a los derechos de las mujeres y también a la posibilidad de soñar un país más justo. Esto ella lo ha materializado no solo en la revista Paloma, de la cual vamos a conversar hoy día, una revista femenina de la cual ella fue la directora y que representó, yo creo que la posibilidad de soñar la igualdad de género entre hombres y mujeres, algo que todavía tenemos que seguir defendiendo y luchando, sino que también en otras publicaciones, su trabajo en la revista Pluma y Pincel, por ejemplo, revista que fundó, una revista cultural, también feminista, la revista feminista durante la dictadura, en la cual tuve el honor de trabajar con ella y tenerla como mi primera jefa. Y también su trabajo en distintos otros medios de comunicación en que ella ha impulsado estos valores tan importantes además para las personas, las y los alumnos de periodismo hoy día y especialmente en este año de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en que la reflexión sobre la justicia, los derechos humanos, la igualdad de género y el rol del periodismo es más importante que nunca. Así que quiero que partamos dándole un fuerte aplauso a Cecilia Allende. Bueno, 1.000.000 de gracias, Paula. Es muy emocionante para mí estar aquí. Es muy emocionante esto que ha pasado con la Paloma después de 50 años. Yo creí que, bueno, que yo me acordaba de ella, pero ya ni siquiera pensaba en ella. Y de repente empezó a pasar. Me llamaron de la Municipalidad de Santiago y ahora la Paula. Y trabajar en la Paloma fue un beneficio fantástico para mí. Como decía ella, yo trabajé en radio, después en medios de comunicación. Después dirigí una revista cuando existía Zigzag que se llamaba Amiga, que era para gente de clase media baja, lo que fue estupendo para mí porque fue poder explorar qué estaba pasando en esos sectores. Después me fui a la EVA y trabajé ahí haciendo una revista lo más chilena que podía y me echaron cuando sacamos moda con Ramona Parra,
con los postes de la Ramona Parra, sacamos moda ahí, entonces ahí me echaron. Y salió Allende y yo estaba cesante. Y un día me llaman de que en La Paloma, que la iba a dirigir una amiga mía, la Rosmarie Grep, había decidido casarse y que se había ido y me dijeron que fuera a trabajar. Y yo llegué a un equipo totalmente configurado ya, y lo que había que hacer era hacerle andar el equipo y la revista, porque ya había sido pensado. Alberto Vivanco fue el que estaba a cargo de las publicaciones en Quimantú y habían pensado a La Paloma y estaba llena de ideas estupendas. Entonces empezamos a trabajar y fue realmente muy lindo y pudimos llegar a sectores medios y bajos sin gran problema. Ustedes están muy jóvenes, pero en esa época Chile estaba dividido en dos, pero de una manera brutal. Entonces no había ninguna dificultad de tomar temas que no interesaran a gente que tenía más plata y que compraba revistas muy lindas que existían, pero que no eran los temas de nosotros. Entonces empezamos a tomar temas que le importaban a la mujer y sabíamos de eso a partir de las cartas que nos llegaban, de los llamados telefónicos, de la gente que iba a la revista. Y fue impresionante ver cómo poco a poco iba subiendo el tiraje de La Paloma, que llegamos, yo no creía, pero después hay un libro de Quimantú, llegamos a 550.000 ejemplares. Eso es impresionante, o sea, Eso ya es más allá de cualquier revista en la historia de Chile, Lo yo que creo. pasa es que íbamos realmente de Arica a Punta Arenas. Entonces, yendo a todas estas partes, buscábamos portadas con esa gente. No eran modelos especiales, había algunos o dos que eran muy bonitas, las otras eran estupendas, pero estupendas por ser estupendas mujeres. Como la Marcia. Bueno, la Marcia era distinta porque era estupenda entera, pero y bueno, hacíamos la moda de lo que la gente usaba de Arica a Punta Arenas. No esperábamos buscar modelos especiales. La gente iba a reportear, las periodistas iban a reportear y reporteando encontraban mujeres y le decían, le podemos sacar una foto de moda, y le sacaban la foto y nuestra moda aparecía con gente de Arica a Punta Arenas. Eso fue en general. Sí. Cecilia, bueno, tenemos algunas imágenes, vamos a ver si podemos poner el PowerPoint mientras conversamos, para ver algunas imágenes de la revista. En todo caso, aquí en el mesón tiene la Cecilia revistas para que ustedes la vean con mucho cuidado porque son material que tiene sus años y hay que cuidarla. ¿Cómo fueron ustedes pensando la línea editorial propia de Paloma mientras se fue pasando ya el gobierno de la Unidad Popular? Y algo que me llamó la atención era, Cecilia, algo que dijiste ahora, que estaban siempre pendientes de la austeridad, o sea, de no fomentar el consumo ni el gasto, sino al revés, hacerse cargo de que era un momento en que había dificultad. Entonces, las recetas de cocina, por ejemplo, no sé, era como muchas maneras de cocinar acelga, comida totalmente casera, nada rebuscado, y la ropa también. Tenía modelos que modelaban ropa común y corriente, normal, y se notaba que querían promover una cultura de mayor austeridad, ¿no? No tanto de soñar algo así como la ensoñación, sino de la realidad. ¿Cómo fue eso? Fue que nosotros no le íbamos a mentir a la gente sabía que había desabastecimiento, sabía que habían 20.000 problemas, sabía que no era solo la derecha la que era oposición a Allende, sabía que habían unos logos que tomaban hasta las fábricas de helado, diciendo que eran de izquierda. Lo que nosotros quisimos fue enfrentar la realidad y contarle a la gente cómo se podía vivir con todos esos problemas. Entonces, ir al supermercado era casi trágicamente divertido. Entonces, era muy importante hacer cocina con cosas que se pudieran encontrar, especialmente verdura, porque realmente carne y todas esas cosas era bastante difícil, aparte del chancho chino.
Sí, eso marcó a toda una generación, yo me acuerdo del chancho chino. Entonces, no solo la cocina eso, sino que, por ejemplo, también la gente que de clase media baja tiene habitualmente casitas con pedazos de tierra, entonces también enseñarle a cómo cultivar las verduras y para que no tuvieran que gastar tanta plata. Entonces era enfrentar el momento difícil que se vivía como familia con distintas cosas que pudieran solucionarlo. Por eso nos metimos en cosas que no nos habíamos metido, o sea, yo sí me había metido en otro lado, nos metimos en sexo, porque siempre ha sido un problema el sexo, y no se habla de eso en general. Entonces lo que hicimos fue tener una psicóloga que le llegaban cartas de gente preguntando por qué era tan difícil estar casado, qué podía decir al marido si no tenía ganas de hacer el amor. Bueno, teníamos una psicóloga que contestaba esas cartas. También teníamos una abogada que contestaba las cartas que eran de problemas relacionados con leyes. No, claro, y los reportajes de sexo eran muy interesantes, porque era como, creo que había uno que decía, el matrimonio, la lápida del sexo, sí, bueno, un tema que ahí lo van a fondo y reportean, que también después en Pluma y Pincel había una línea bien importante de temas respecto a la sexualidad, un tema tabú en general. Claro. Bueno, ahí mi marido se ríe mucho de mí porque yo puse un tipo que había hecho la vasectomía. Y a mí me pareció sumamente bueno contar la historia de él, porque realmente sería una solución fantástica para las mujeres que los hombres hicieran vasectomía y no tener que tomar pastillas o usar otro método anticonceptivo. Y bueno, y yo siempre creí, o sea, aparte de la paloma, que el sexo es algo realmente importante de trabajar, vivir y comentarlo con la gente, porque es verdad que todos tenemos problemas de sexo por distintas razones. Entonces, si uno conversa con la gente y lo escribe en un medio de comunicación con cariño, con verdad, sobre todo con verdad, yo creo que va a ser una gran ayuda. Cecilia, en la revista, como comentábamos aquí, veíamos la primera portada de Paloma, es una estupendísima Marcia Scantlebury con una paloma, y adentro se explica, sale un hombre también adentro, y que lo que se busca es un símbolo de la igualdad de la pareja, ¿no? La igualdad de hombre y mujer, que es una declaración de principios importante. ¿Cómo ustedes vieron los temas de género durante el gobierno de la UP? Porque, claro, ahí está, ahí lo está mostrando la Claudia. ¿Se planteaban ustedes cómo lograr esta igualdad en un gobierno que igual era revolucionario, era muy progresista, pero que a lo mejor el tema de la igualdad de las mujeres no era el tema que estuviera más importante en ese minuto? Mira, yo creo que no estoy muy segura cómo era eso, pero por ejemplo, a nosotros entrevistábamos a las mujeres de los ministros, que ellas no estaban tan preocupadas de la igualdad de género en esos momentos, sino que estaban preocupadas de servir como estábamos sirviendo nosotros con los medios de comunicación. Y entonces, por ejemplo, la Moy de Toa, que hoy aparece en la revista ya de portada, o sea, no estábamos tan equivocados con lo que estábamos haciendo. La Moy, por ejemplo, tenía un sistema, una fábrica, donde vendía comida hecha para que la gente pudiera comprarla y ir a su casa y no tener que cocinar allá. Entonces, yo creo que todas las señoras de los ministros estaban buscando la forma de cómo se vivía en el tiempo de la Unidad Popular, cómo hacer que se viviera mejor en un momento tan difícil. Porque fue un momento muy lindo, pero también tremendamente difícil. Sí, eso te iba a preguntar, de hecho, ¿cómo es tu recuerdo del momento, de los años de la UP? Porque en esta conmemoración de 50 años ha habido muchos recuerdos, muchos de la dificultad, de lo difícil, de las cosas que no estaban bien,
Pero la presidenta Bachelet la otra vez dijo en el lanzamiento del libro de Patricio Aylwin, dijo, oye, pero yo también tenía otros recuerdos, no todo era como están contando, así como que la gente andaba armada en las calles y era todo terrible. Ella decía, yo me acuerdo de cosas bonitas de esa época también. ¿Cómo lo recuerdas tú? Bueno, lo que pasa es que estábamos recién casados, teníamos 2 niños chiquititos, preciosos. Entonces, uno partía todos los días contenta a trabajar y no pensaba en los problemas que yo podía tener. O sea, yo no los estaba teniendo y estaba pensando en los problemas de la gente. Entonces fue una época muy bonita, llena de esperanza y también de preocupación, porque era difícil. Era muy difícil. Y ustedes también cubrían actualidad, porque, por ejemplo, acá tengo una entrevista a la viuda del general Schneider 2 años después. Bueno, y en el último número viene una entrevista a Orlando Letelier, ni más ni menos, el último número. Perdón? Aquí está la viuda de Schneider, mira, Sí. esa. O sea, tenían actualidad también, digo, Sí. ¿no? ¿Cómo O sea, iban dialogando como con lo político? Teníamos mucha actualidad. Por ejemplo, teníamos una persona que hiciera política siempre. Primero empezó un hombre, pero que encontró que podía escribir muy poco, entonces nos siguió. Y se fue Irene Yates a trabajar ahí. Irene se murió ya, pero era una estupenda periodista. Fernando, que es mi marido, hacía cosas internacionales. Y las entrevistas que hacíamos y las cosas que contábamos tenían que ver con lo que estaba pasando. O sea, estaba allí, yo creo que estaba llena de actualidad. Ya antes le decía a alguna de tus alumnas de que llenábamos la revista, o sea, por ejemplo, la Paula, la Eva, tenían muchos espacios blancos. Más cerquita. Muy bonito. Eso. Nosotros llenábamos con lo que fuera. Ya, o Si sea, para había que un no espacio quedara, blanco, claro. poníamos, por ejemplo, cómo se saca la tinta azul del vestido. O sea, estábamos buscando siempre estar ayudando. Sí. No, es muy interesante ver estas páginas, Cecilia, y ver como el retrato de época también, ¿no? Y de otra mirada de la unidad popular y del momento político en que aparecía también esos sueños, ¿no? Esos sueños de una juventud, la juventud tuya, de una generación que estaba también sintiendo que estaba construyendo algo realmente muy diferente. ¿Qué has sentido tú, qué reflexiones has hecho en estos 50 años de la conmemoración del golpe? ¿Qué siento yo? Sí. Yo siento que yo estoy contenta con la vida que he vivido. Creo que tuve la suerte de ser joven en un momento en que no era tan difícil ser joven, que se lo podía pasar bien, que había estupendas películas, que uno salía a bailar, que uno tenía pololo, iba mucho al cine. Eso se me olvidó decir. A Chile no llegaban películas norteamericanas, porque por supuesto Estados Unidos estaba en pleno metida en el golpe. Entonces una vez fuimos a Buenos Aires y vimos Chicago y estuvimos conversando con argentinos que querían ver cómo no nos habían dejado ver Sacco y Vanzetti en Argentina. Entonces en Argentina y acá estábamos con problemas de cine. Bueno, yo estoy contenta con la vida que he vivido, estoy contenta con haber trabajado en los lugares que trabajé, estoy contenta en la Pluma y Pincel donde te conocí a ti. Yo estaba trabajando y llega una niña muy joven y muy bonita y embarazada diciendo, ¿qué se puede hacer para conocer a la Cecilia Allende? Y ahí estaba yo y ya empezó a trabajar ella en la Pluma y Pincel y ya seguimos queriéndonos para siempre. Y la Pluma y Pincel fue una experiencia como muy rica en dictadura, donde también hablamos de sexo, de sociedad. Y ahí, bueno, ahí te conocí a ti. Y después yo trabajé, bueno, tuvimos que irnos de Chile y después trabajé en la Vicaría de la Solidaridad, que fue muy rico para mí trabajar ahí. Y estoy contenta de haber vivido, aunque haya vivido el golpe, estoy contenta de lo que he vivido. Sí. Y yo creo que Paloma refleja también esos años. O sea, a mí conocía la revista, pero ahora preparando esta conversación de hoy día y
la clase con los alumnos, leyendo esas páginas uno se conecta con esa época de una manera tan impresionante. Y quiero pasar un dato que me pidió la Milena Bodanovich, especialmente que dijera. La Milena fue directora de la revista Paula y es académica en la Universidad Finisterra, y estaba haciendo un libro de columnas de su padre, Sergio Bodanovich, sí, el dramaturgo, que escribía en la revista Paloma, y fue donde la Cecilia le pidió ver las revistas y se fascinó, y entonces la Universidad Finisterra va a digitalizar toda la colección de la revista Paloma para que quede disponible, porque no es tan fácil encontrarla en la Biblioteca Nacional y donde debiera estar. Así que me dijo la Milena, que no pudo venir hoy día, pero me dijo que por favor dijera esto, que va a quedar digitalizada en la Universidad Finisterra, y yo creo que es muy importante como testimonio de la época. Quiero preguntarte ahora, Cecilia, ¿cómo se diferenciaban de otras revistas de la época? Bueno, Eva, que era como la revista tradicional, ¿no? Muy fácil de entender, eran como lo opuesto. Pero Paula, que también hemos hablado harto de la revista Paula, ¿en qué era distinto Paloma y en qué era parecido al proyecto de Paula? Yo creo que la Paula siempre fue dirigida a un sector medio alto. Era una revista preciosa, muy linda, pero no estaba pensando tanto en lo que necesitaba la gente como cómo vender más. Cosa que uno también piensa, pero si piensas primero qué quiere la gente más que vender más, te empiezas a diferenciar de la gente que está haciendo, también está ganando plata con la revista. Yo creo que nos diferenciamos en el público. Yo creo que nunca, no sé si la Paula habrá pensado en la clase media baja, yo creo que no. Yo creo que era muy cara, yo creo que la ropa era muy cara, maquillaje caro, todo caro, todo precioso, pero caro. Entonces, yo creo que la gran diferencia es pensar qué le doy a la gente ahora que está necesitando cosas y al mismo tiempo le entretengo, que me sienta como amiga, que me sienta compañera, que me sienta una periodista que piensa en la gente más que en cómo me lujo yo como periodista. Y el equipo era bien impresionante. Estaba viendo ahí la Luisa Ulibarri haciendo unas entrevistas de actualidad impresionantes. Estaba Gloria Lazo la actriz haciendo la moda, ¿no? Que era la productora de moda y también a veces en algunas fotos salía ella. Y moda con actrices, algo que yo también después en mis años de editora de revistas hacía y lo encontraba súper original, y en realidad la Paloma lo había hecho muchísimo tiempo antes. Y estaba Herbi, por ejemplo, de director de arte, en fin, una cantidad de gente. ¿Cómo era ese equipo, Cecilia? ¿Cómo era dirigir ese equipo de personas? Mira, el equipo yo lo encontré hecho. Pues estaba hecho por la Rosmarie y especialmente por Alberto Vivanco, que trabajaba con una mujer que se llamaba Hilda López. La Hilda López era muy amiga de una mujer que desgraciadamente se murió, que se llama Graciela Torricelli, que hacía una sección que se llamaba Micaela, que era maravillosa. Y ella también escribía todas las cosas que podían ayudar a las mujeres en su casa. Entonces el equipo fue una gracia de Alberto, de la Rosmarie, de los demás. Y lo que yo hice fue hacerlos andar nomás. No, bueno, llevé a algunas personas, pero la mayoría estaba hecha ya. Y con el talento de la Cecilia, que eso lo puedo decir con conocimiento de causa, de sacarle lo mejor a cada uno y además de dejar que todos los talentos florezcan, ¿no? y ser una persona muy transversal y muy democrática en su estilo de liderazgo, que atrae, yo creo que siempre ha atraído a mucha gente cerca de ti como persona y como periodista. Ahí no te oí. Era un piropo, así que pues no haberlo escuchado. Voy a abrir el micrófono para preguntas del público. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y va hablando lo más claro posible, pero en todo caso la Claudia le traduce porque algún tipo de ruidos no los escucha tan bien. Hay un micrófono por ahí. Ya, la Marcia. Si no, se lo voy a pasar yo. Vamos pasando. No, yo le paso el mío. Yo puedo ayudar con eso.
No, yo quería solo aclarar un pequeño detalle que mis amigas han ocultado conscientemente. Nunca fui modelo ni nada, el Paloma, y tiene que ver con esta historia, porque la verdad las cosas es que la Cecilia lo que no ha señalado más fuertemente es el espíritu de equipo que existía en ese tiempo. Nosotros éramos un grupo de mujeres que además, por lo demás, en ese periodo yo creo que estuvimos todas embarazadas, fueron naciendo nuestros hijos escalonadamente. Y la verdad de las cosas, estoy pensando en una revista antes, estoy hablando de la trayectoria de la Cecilia, que tiene una enorme trayectoria. Paloma es una parte, es un hito importantísimo, porque es verdad que vendió lo que no vendía nadie en un momento muy difícil de la historia de Chile. Pero yo trabajé con ella en una revista que se llamaba Amiga, donde efectivamente estábamos teniendo hijos, los hijos aparecen en todas las revistas porque usábamos todos los recursos a mano posible. Mis hijos aparecen ahí, la Claudia 1000 veces porque era la regalona, la primera, pero lo que pasó fue que existía espíritu de equipo. En el caso de Paloma, que yo creo que ni siquiera yo fui por lo menos redactora de Paloma permanente, sino que fue un accidente, porque la modelo que tenía que ser de Paloma, pero la Cecilia tenía un gran liderazgo, era muy persuasiva, mandona pero sin que se notara. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, falló la modelo del Paloma y tú tienes que venir. Yo le dije, pero ¿cómo se te puede ocurrir? Yo además acababa de increpar a Fidel Castro en una conferencia de prensa sobre la situación de las mujeres en Cuba, que más o menos la gente se acordaba de eso y ahora aparecía tirando las palomas. Pero si ustedes se fijan también las palomas, la portada tiene un significado. O sea, no es casualidad la paloma blanca en un periodo de guerra, porque la verdad es que se había radicalizado la sociedad hasta tal punto que era una cosa feroz. Y por otro lado, bueno, yo salgo con una camisa roja por casualidad, pero también tenía un significado para el público. La única paloma blanca del zoológico, que además yo le tenía como miedo a los animales, rarísimo, pero era con un cordoncito y yo tiraba la paloma y entonces hacía como adoraba a la paloma y después tirábamos el cordoncito, paloma de mierda, se cagaba la paloma. Bueno, todo esto eran entretelones, pero yo creo también que lo que fue importantísimo en Paloma, y quiero recalcarlo porque quizás nunca lo hemos conversado, pero a propósito de Paula, yo creo que Paula hay que pensar también que en ese periodo los partidos marxistas-leninistas, te fijas, cualquier atisbo de feminismo era calificado como una distracción de la lucha fundamental que era la lucha de la dictadura, el proletariado y todo este cuento. Yo creo que las Paulas lo que hacen es abrir un espacio que tiene que ver también con el feminismo de la época, que aquí era lo privado es político, y hablar de sexo, hablar de los matrimonios fracasados, hablar de todas esas cosas, y fueron una idea fantástica. Pero antes del Paloma, lo que se hace en Paloma y lo que hace la Cecilia más bien que el Paloma en su trayectoria es crear un lenguaje. No nos olvidemos también de las sombras y esto cuando nosotros trabajamos en Amiga, donde mostrábamos esta realidad, cómo crear 1000 recetas de chancho chino, cómo hacer sábanas con tocuyo porque no había género, y al mismo tiempo mostrar actualidad, pero la gente también quería soñar. También nos dimos cuenta que a lo mejor no les gustaba que les mostráramos su realidad limitada, pobre, también querían soñar con un auto último modelo, con un príncipe que llegara a buscarla, contratamos esas cosas. Pero el lenguaje era un lenguaje de paz, de unidad, no era un lenguaje agresivo. En ese periodo había un lenguaje de mucha agresividad, muy parecido a lo que pasa ahora, donde era muy brutal ¿cómo se llama? El enfrentamiento y todo. Entonces lo que nos piden en ese momento es lo que la Cecilia nos pide a nosotros, al equipo, era un lenguaje donde nosotros sin transar los contenidos eran de izquierda, eran revolucionarios, eran propuestas de cambio, te fijas, pero era hablarle a este país en fácil y en cariño, como ella lo mencionó, el tema del cariño. Ese lenguaje después se hace carne y se toma por muchas revistas del corazón, como se decía antes, qué sé yo, de hablar como no en engolado, sino que hablar como nosotros hablábamos en la cotidianidad. Eso fue muy importante. Y yo quiero decir, por ejemplo, que en mi caso, aquí está una gran restauradora, la Soledad del Río, que es mujer de Álvaro Kovacevic. Yo después trabajé en Emelco, donde me llamó Danilo Bartolín por parte del presidente Allende para que contribuyera a hacer los programas de cultura política del Partido Socialista y el Partido Comunista, pero donde también había mucha radicalidad en los teatros, se pifiaba el gobierno, era una situación muy feroz, entonces era
utilizar estos lenguajes, que no era de confrontación, sino que era de decir, por favor, te fijas, mostrar también la parte bonita de la vida, la parte buena de la luna y hablar en esos términos. Quiero decir, mi carrera también tiene mucho que ver también con la Cecilia y con la Paula, es una colega y cómplice infinita, pero en fin, tiene que ver con eso. Yo hoy día soy la presidenta del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde también la presidenta Bachelet me llamó porque ella quería que esta fuera una instancia, un sitio de memoria, pero que no produjera confrontación, sino que al cual accedieran todo. De hecho, el centro de la intervención de Yar, que es un gran artista que está en el museo, les recomiendo que vayan y pidan verlo, todos hemos perdido algo. O sea, señalar, ¿no es cierto?, que lo que pasó, esta tragedia que pasó, esta masacre que hubo, este genocidio, tiene que ver con todos nosotros y nos marcó a todos, aunque nosotros creamos que no nos afecta, y muchas generaciones después. Pero eso quería señalar. Creo que la Cecilia fue muy humilde en describir su trayectoria y yo la vi a su lado desde afuera, pero ahí. ¿Ves? Un aplauso para la Marcia, otra gran periodista de nuestro país. Oye, ¿Ah? la Claudia me está diciendo algo de lo que dijiste, después me voy a decir más. Te quiero dar las gracias y decirte que te quiero mucho, que no sé por qué no nos vemos, pero te quiero mucho y quiero verte. Oye, nadie se ve, mamá. Me da mucho celo que Fernando te vea y yo no. Y es por mi sordera, por Marcia. Yo quisiera estar siempre contigo. Bueno, arreglaremos eso, encontraremos ese camino. Quiero que las y los alumnos hagan alguna pregunta, que están ahí mirando todo esto, y ya mirando pudimos, gracias a Zapallo, acá nuestro fiel colaborador, que se llama Zapallo, así que no crean que yo le estoy diciendo un seudónimo, mostrándonos acá estas imágenes que fue a buscar él a la Biblioteca Nacional. Como decía, no es fácil encontrarla, así que Zapallo hizo un gran trabajo que esperamos que la Milena tenga en la Finisterra disponible para usted. Aquí hay una pregunta, de repente a viva voz, porque la Claudia se la va a traducir dale. Sus amigos. Y aquí está el marido. ¿Cómo los temas que tocaban en la revista afectaban a las mujeres, a ti y a las que hacían la revista, el impacto que tenía directo en lo personal? Por ejemplo, lo de la vasectomía o la homosexualidad. ¿Qué pensaban de que ustedes abrieran eso? A los hombres. ¿Qué pensaban los hombres, como los esposos o los amigos, los pololos, de que abrieran ustedes esos temas? No tengo idea de qué pensaban. Y creo además que si pensaran cosas malas, nos habría dado lo mismo. Nosotros estábamos escribiendo para las mujeres especialmente y para la familia. Y no habían más hombres, yo creo que, porque no iban a pedir trabajo. Si hubieran ido hombres a pedir trabajo, por supuesto que habrían tenido. Pero teníamos muchos columnistas hombres. Y a ellos les gustaba mucho estar en La Paloma. Peleaban harto por estar ahí. Pero la verdad es que tu pregunta es muy linda y te digo la verdad, me daría lo mismo. Y creo que mi marido se habría puesto furioso si... No, yo me habría puesto furioso si me hubiera dicho no toque esos temas. Y no le habría hecho caso. Y además yo creo que las otras mujeres tampoco. Yo creo que, no sé por qué,
esa palabra de pecado no la teníamos cerca. Yo tampoco la tengo cerca ahora. Entonces las cosas que hacíamos éramos por amor, o sea, la verdad que yo creo que el amor era lo más importante que nos impulsaba a trabajar. Si ustedes tienen tiempo de leer algunas entrevistas o algunas columnas, es impresionante con la calidad que están escritas. Como que la gente, la periodista o el columnista, lo decían todo. No estaban apurados por terminar luego. Querían entregar un texto bueno, pero sobre todo un texto que saliera del corazón. Y yo creo que esa cuestión de que no teníamos de pecado es porque en el fondo estábamos pensando en el amor. Y a pesar de que era tan difícil esa época, también lo hacíamos con amor. O sea, a lo mejor sabíamos que estaba la escoba en Chile, pero nosotros queríamos entregar cariño. Eso. Miren acá, por favor, estamos mostrando las recetas de cocina. Hay una de, ¿qué es lo que era antes? La coliflor. 1000 maneras de hacer la coliflor. Chupe de coliflor, coliflor al gratín, la coliflor. Me imagino que era de lo que más había en esa época junto con el chancho chino. Y acá también los porotos, las legumbres. Entonces, muy interesante cómo van tomando, como dices tú, en la realidad lo que hay para tratar de ayudar a que las personas pudieran vivir mejor. Sí, vi por ahí una que había 10 maneras de hacer la manzana. O sea, la idea era la misma, Paula. O sea, era ayudemos. Sí. Ahí también vi una fotonovela por ahí, salía un niñito en una fotonovela con un... O sea, era interesante también que tenía formatos bien innovadores y diferentes. Sí, es que como no habían películas, había que hacer esas cosas. Había que contar cuentos y contar fotonovelas. Sí. Y somos distintas a todas las otras revistas, o sea, las otras se dedicaban más a la música, más a los jóvenes, muy jóvenes. Sí. A ver, mira, deja esta moda muy... Mira, y la del poncho, que me gustó mucho. Sí. Azócar, ahí, sí. del poncho. Mira. Ah, el actor. Sí. El reinado del poncho. Jaime Azócar. La Liliana Ross, una actriz muy famosa. Y otra cosa que me llamó la atención es que salía un modelo para copiar, talla 44, que eso sí que es bien distinto de lo típico tradicional de las modelos, que son todas flaquísimas, de talla 36 o 38, y usted era como 44. Una talla que hasta el día de hoy es difícil encontrar en las tiendas. ¿Tenían ya esta idea de salir de lo estereotipado, del cuerpo así? Sí, o sea, por eso era sacar fotos de la gente que estaba en la calle, que estaba con un vestido que se veía bien y no importaba si el vestido era pasado de moda o no. Si estaba bien, había que mostrarlo. Otra pregunta, aquí hay una alumna. Yo quería preguntar porque lo que pude revisar igual de la revista me pareció como muy contemporánea y visionaria también. Y quería preguntarle cómo cree usted que se puede seguir trabajando hoy en día el periodismo desde el feminismo. Siento que también en la actualidad todavía sigue siendo cuestionado como juntar ambos mundos, por ejemplo, ligado al periodismo y el género, sobre todo por los medios tradicionales. Entonces, eso es como, ¿cómo lo haría usted hoy en día? Yo creo que esa es una tarea de ustedes. Ustedes saben mejor que nadie cómo están las mujeres como ustedes. Yo no sé mucho, ¿no? Yo sé de mi hija, sé de familia, de amigas. Yo no sé mucho cómo se podría hacer una revista de mujer hoy. Si veo la ya, me pongo contenta, pero no hay tanta gente como para llenar la revista de hoy, que tenía muy buena. Yo creo que es tarea de ustedes
averiguar qué está pasando con las mujeres jóvenes, qué está pasando con las mujeres recién casadas, qué está pasando con las mujeres que están cesantes, qué está pasando con las mujeres que están asustadas con la Constitución que viene. Yo no sé, desgraciadamente, y me da un alivio tremendo pensar que ya no tengo que pensarlo. En momentos, además, Cecilia, como dices, en que derechos ya adquiridos, que pensamos que ya eran como, que eran el desde, están hoy día puestos en cuestión, ¿no? Y que es más importante que nunca entonces reflexionar sobre los derechos de las mujeres, la igualdad y el rol del periodismo, ¿no? En todas las épocas, de defender esos valores que son valores fundamentales para una democracia. Cecilia, ¿hay otra pregunta de algún alumno por acá? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarles sobre la creación de la revista como el objetivo, si esta en verdad siempre fue abarcar la igualdad de género o en un principio simplemente era como hacer conscientes a las familias, a las personas en el contexto en que estaban insertas. Pregunta que si la revista desde el principio tuvo como idea central la igualdad de género como una punta permanente o era simplemente como crear conciencia en las o más familias bien sobre el crear contexto que conciencia en las familias sobre el contexto en el que se vivía. ¿Tú estás preguntando sobre la igualdad hombre-mujer? Claro, porque ahí se representa mucho más a la imagen de la mujer como... Bueno, yo creo que todas pensábamos que teníamos los mismos derechos. En una época, yo no sé cómo es ahora, que toda la gente que yo conocía que estaba trabajando tenía maridos que estaban trabajando también. Eso podía traer hartos problemas, ¿eh? Por ejemplo, yo vivía sola todo el tiempo porque mi marido viajaba todo el tiempo, pero era su derecho. Y entonces yo, por supuesto que decía que claro, que viajara. Bueno, sigue haciendo lo mismo, pero en realidad de la gente que yo me acuerdo, y me impresiona mucho pensar que se ha muerto tanta gente ya que yo quería, yo creo que sí éramos iguales. No me imagino a la Marcia diciéndole que no algo a Rodrigo. Yo creo que la igualdad de hombre-mujer era una cosa que estaba, que nacimos con ella, que crecimos con ella, incluso peleamos por ella. Por ejemplo, yo vengo de una familia tremendamente conservadora y tradicional, y yo no me peleé con mi familia, pero hice una vida totalmente distinta a lo que ellos querían esperar de mí. Y eso yo creo que le pasó a mucha gente. No sé cómo serán ahora las cosas. Sí. Dale, por supuesto, esa es la idea. En relación a lo que respondió anteriormente, como de no tener tal vez me puede acercar. Sí, yo creo. Sí, mejor. Así no repite. Permiso. Sobre lo que comentó, que no le hubiese importado lo que dijeran los hombres de su entorno en relación a lo que usted escribía. Que en ese momento, ese pensamiento me imagino que era un quiebre del paradigma súper grande, que ahora sigue siendo. Entonces, ¿cómo fue para usted llegar a ese pensamiento? ¿Siempre fue así o se enfrentó a cosas en su vida que la llevaron a pensar así y tener esa fuerza de poder enfrentarse y decir como, yo pienso así, yo quiero que las cosas sean así y es lo que está bien para mí, así que no necesito que nadie me lo discuta? Como siempre tuvo eso en sí misma, lo fue adquiriendo, y si en el contexto en que estaba inserta, alguna vez se lo cuestionaron, ¿usted cómo enfrentó eso? Muchas en una pregunta. En relación a tu libertad para escribir y para dirigir y crear y hacer periodismo, tú siempre tuviste en ti misma ese sentido de esto es lo que yo creo, esto es lo que yo hago y lo voy a hacer nomás, no importa lo que piensen hombres o lo que piensen otras personas. ¿Sabes qué? Tengo que irme a otra historia. Yo trabajé en la Radio Portales y una vez me mandaron a lo que ahora es Pudahuel, donde está el aeropuerto.
En esa época eran cerros de arena y vivía gente en esos cerros de arena, hacían hueco y se metían la gente. Entonces, una vez llamaron a la radio porque una mujer llorando contaba que su hijo se había muerto porque se había caído del cerro. Y fui allá a reportear y me encontré al entrar con una mujer vieja que lloraba sin lágrimas, aullaba. Y bajé y estaba el niño muerto, y estaba la familia del niño muerto. Para mí fue una cuestión que me cambió la vida definitivamente. Yo venía, como te digo, de familia muy tradicional y escribí eso, y después de escribirlo me fui a caminar y me di cuenta que el periodismo era un arma para ayudar a la gente, para acompañar a la gente. Entonces no se me habría pasado por la mente nunca que alguien me pudiera decir esto no. Nunca. O sea, hay todavía demasiada pobreza, demasiada pena, demasiada necesidad de que le den esperanza a la gente, que les den herramientas para pelear. Con esa vez yo ayudé a que se enterrara ese niño, y creo que les dieron una casa a las personas que vivían ahí. Pero el periodismo sirvió para eso, y eso es lo que yo entiendo por periodismo. Gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Voy a hacerte yo mientras... Ay, Cecilia, aquí hay una pregunta. Ahí el estacionamiento. El estacionamiento, fíjate. El micrófono. Igual me va a tener que decir ella. Claro. Bueno, agradezco mucho esta instancia, en verdad es muy emocionante escucharte y poder conocer toda esta historia, que me parece que el periodismo y en general nuestra cultura carece de memoria, que es algo en lo que estamos debatiendo hoy día, y carece también del reconocimiento de ese pasado. Precisamente al perder memoria hay muchos vacíos que se producen. Pero, así que agradezco mucho esta conversación. Yo quería preguntarte, porque viendo la revista, que ha sido una cosa muy fascinante, como un viaje, en donde sorprende la actualidad de algunos temas, también la cosa temporal de temas que quedaron ya un poco superados, etcétera, pero mucho la vigencia. Me sorprende que no tiene publicidad la revista, o tiene muy poca publicidad. Entonces, me imagino que eso es siempre una tensión al interior de una revista, ¿no? Teníamos muy poca publicidad. Teníamos publicidad de las cosas que estaban estatizadas. Pero si tú piensas que era barata, el papel no era bueno. Entonces, y tampoco gastábamos en moda y en esas cosas. Yo creo que se ganaba con, no sé si se financiaba con la venta, no tengo idea de eso, pero siento que vendíamos tanto que algo debía entrar. Y bueno, y yo creo que Kimantú era, aunque nosotros nos movíamos solas, no nos movíamos con el resto del equipo de Kimantú, yo creo que tenía don Joaquín Gutiérrez, yo creo que era el que veía las plata, y se vendían muchos libros, se vendían otras revistas. Yo me imagino que había una especie de caja central. Nosotros ganábamos bastante poco, no me acuerdo cuánto, pero era poco. Pero tampoco nos importaba ganar poco. A lo mejor por eso nos llegaban hombres también, ¿no? Entonces yo creo que había una caja central, no tengo idea lo de las plata. Pero seguramente con 550.000 ejemplares, aunque hubieran ganado muy poquito por ejemplar, eso es una muchísima plata. O sea, seguro que el modelo de negocio era basado en la venta de ejemplares, que con un papel barato debe haber dejado... Y costos bajos. Esta es mi segunda conferencia, entonces yo ya tengo más información que nadie. 152.000 ejemplares fue el último tiraje. 152.000 revistas
se imprimieron, distribuyeron y vendieron en la última que efectivamente salió, antes de que viniera el instante del golpe. Déjeme contarle una cosa divertida si estamos terminando. Una vez en Valparaíso había una paloma, algún tipo está vendiendo en una plaza. Y yo le quería comprar y me pidió carísimo. Y yo le pregunté que por qué tan caro. Me dijo, porque esta revista es la última que salió y la directora entró corriendo a los talleres y se trajo la revista para afuera. Y por eso yo le estoy cobrando tan caro. Y por supuesto que era mentira eso. Pero bien bueno para vender el señor de la... Claro, porque contó una narrativa. Y a propósito te quería preguntar por el fin de Paloma. ¿Cómo fue el final? Porque claro, esa fue la última revista que salió, pero hubo una entera que quedó hecha y no se publicó porque vino el golpe. El fin fue triste, Así. fue muy triste. Yo alcancé a llegar a Quimantú con Fernando y en ese momento los militares rodearon Quimantú y Fernando no se pudo ir el tiro en la moneda, lo que es una maravilla para mí. Y Pero no estaría hoy día aquí. Sí, no estaría aquí. Bueno, llegó un momento que dijimos, vamos a buscar a nuestros niños, porque todos teníamos niños. Fuimos a buscar a los niños y nos fuimos a la casa, y después al día siguiente íbamos a hacer cola para que nos echaran, porque evidentemente nos iban a echar. Y debemos estar unos 15 días haciendo cola, y hasta que nos echaron. Yo venía llegando de Europa y no me dejaron ir a buscar mis fotos ni mi máquina, no me dejaron subir nunca a mi oficina. Y la gente que trabajaba en La Paloma nos llevábamos súper bien como equipo, pero tampoco éramos tan amigas. O sea, yo me siento mucho más amiga de la Marcia, que no estaba trabajando ahí, que la gente que trabajaba en La Paloma. Entonces yo no sé mucho qué le ha pasado a ella. Le preguntaba a ella si sabía de la Jimena Ulibarri, porque sé que había estado enferma y su hermana sale ahí en una portada. Fue muy triste pero fue no solo La Paloma, fue todo Chile. Claro, se cerraron los medios o lo que conversábamos con las y los alumnos, o se cerraron o se intervinieron y muchos periodistas Claro. presos, exiliados, en fin. Yo creo que nadie sufriendo pensó mucho. nunca sacar otra Paloma, o sea, no, era como una revista para un momento de la vida. Y guardaste, qué bueno, Cecilia, esos ejemplares que ahora van a estar digitalizados para que los alumnos los conozcan y quede, porque yo creo que es un testimonio de una época muy importante y que además muestra una parte de tu trayectoria, una trayectoria, como decía la Marcia, muy amplia, muy merecida, y que por eso hemos querido homenajearte hoy día, y que creo que terminemos con tus palabras para después darte un gran aplauso. Ya. Entonces habla la Cecilia, habla la Claudia y la aplaudimos. Yo quiero decir antes de ella, quiero decirles que yo soy Claudia Reyes Allendez, soy hija de Cecilia y de Fernando, ambos periodistas. Yo era niña cuando fue el golpe militar, era niña en la Unidad Popular. Era un tiempo que efectivamente era muy efervescente, pasaban muchas cosas, no solo pasaban cosas horrorosas. Mi padre y mi madre me instalaron en el mundo del arte y la cultura, y el primer verbo que yo aprendí siendo actriz a los 3, 4 años era: sin sostén y sin calzón, ¡viva la revolución! Y llegué gritando eso a la casa de mi abuela, mamá de mi mamá, y yo creo que ese día yo me hice feminista, me hice revolucionaria, me hice comunicadora, me hice libre. A muchos de los niños de este círculo periodístico y lo digo por lo que hablaste tú, Marcia, estábamos con nuestras madres y padres involucrados en lo que sucedía. Era apasionante. Es muy frívolo, pero cuando fue el bombardeo a La Moneda yo estaba muy triste porque me habían bombardeado mi fuente. Y
Y porque yo iba a ese lugar como que era mío. Los niños se apropian, ¿no?, de las cosas en todas partes y hasta el día de hoy. Esto de estar en la vanguardia, en el pensamiento, con harta libertad, que sucedía en La Paloma, que después sucedió en La Pluma y Pincel también, yo lo viví como adolescente. Eran los años 80, dictadura militar en Chile, y yo, estudiante secundaria, iba por las calles sin sostén y sin calzón, veía la revolución igual, con otras consignas, pero era lo mismo, y indignada con mi mamá. Me acuerdo de estar indignada, de gritarle, de decirle cómo es posible que mientras la gente se está muriendo en las calles, tú estés hablando de sexo y estés hablando de arte y estés hablando, y con esos dibujos que tenía. Busquen la revista Pluma y Pincel, por favor, porque es una maravilla. Y entonces, yo ahora que ya estoy vieja, más vieja, veo las revistas, veo la revista Paloma, veo la revista Pluma y Pincel, veo muchas revistas, veo el trabajo. Y aprovecho de decirlo también, el trabajo tuyo, Paula, porque uno como lectora o como veedora de tele ve las cosas. Y cuando las personas están haciendo las cosas con su convicción, con su afecto, con su pensamiento, con su pasión, se nota tanto. Entonces, ¿cómo hacer revistas feministas hoy día? No, igual menos yo, no sé nada, pero yo creo que las cosas se hacen como uno quiere hacerlas. Y yo tengo la suerte de ser hija de esta señora, con la que por supuesto me he peleado muchas veces en la vida, pero que me dio libertad. Eso es lo que más me dieron, cultura y libertad. Entonces yo lo agradezco mucho, porque estar aquí sentada al lado de ella para mí es un súper orgullo, porque efectivamente La Paloma es un punto crucial, así importante, del periodismo hacia las mujeres, hacia la familia, hacia una época, hacia una idea política del mundo, que no tiene que ver con la idea política upelienta, tiene que ver con una idea de ser en el mundo. Y esa es la maravilla que ustedes tienen, pues si yo fuera joven estudiaría periodismo. Maravilla, Claudia, un aplauso para la Claudia. Qué maravilloso lo que dijiste, Claudia, y que te hayan legado tus padres y la Cecilia y Fernando, libertad y cultura, una maravilla. Y quiero decir que a los periodistas que trabajamos con ella siempre nos dio libertad y confianza y la esperanza de que uno, por las ganas, por el entusiasmo, podía llegar a cualquier lugar, algo que yo viví tocándole la puerta a ella y después pensé que era así de fácil, que todo el mundo era así, y me encontré con la realidad de que en realidad la Cecilia es una excepción extraordinariamente maravillosa y no es la realidad, pero se puede y hay que luchar siempre por encontrar a esas personas y a esos espacios. Oye, 1.000.000 de gracias. Quiero decir que nosotros también te dimos amor, oye. Bueno, sí, pues, también me dieron amor, dice. Oye, quería darle las gracias a la Paula porque ha sido muy lindo y muy emocionante para mí estar aquí y creo que tú sí puedes hacer estas cosas maravillosas. Gracias. No, un aplauso gigante, Cecilia. Este merecido homenaje a Cecilia Allende y su gran trabajo en el periodismo chileno, especialmente en Paloma, que celebramos en esta conmemoración de los 50 años, una revista que nos muestra esa época y un periodismo además tan vital, tan creativo y tan en sintonía con lo que las personas necesitan y quieren leer. Así que esa es una enseñanza para todos y un aplauso de nuevo para ti. Oye, quiero decirles que les vaya fantástico. Ser periodista es muy rico, es muy emocionante, es muy... como que a uno le da muchas luces, le hace entender muchas cosas. Entonces que les vaya fantástico y que trabajen harto. Un aplauso para